Bienvenidos a la redacción del debate. Hoy tenemos muchas cosas de las que podemos hablar, no sé de cuántas hablaremos, pero tenemos poco tiempo como siempre. Ramón Pérez Maura, Víctor Rubido, María Jamardo, ¿cómo estáis? Hacía mucho que no os veía por aquí. No, el que no te veíamos es a ti. Pero eso no lo iba a decir yo, No sé si preferís que empecemos por Extremadura, por Puigdemont. Tenemos como una barra libre, ¿no? Podemos elegir. Si os parece, empezamos por esa decisión de Puigdemont, de Junts, a expensas de lo que diga la militancia, que bueno, tampoco sé si va a variar mucho lo que ayer dijo el expresidente catalán. La militancia suele ser siempre en Junts, en el PSOE o en cualquier partido, suele ser siempre más radical que los votantes. Los militantes, de hecho, por eso a veces se producen ciertas disociaciones. Es que hay palabras que no hay que emplear en estos casos. Tú te metiste, tú sales, ¿no? Entre lo que es el votante, que en realidad es el corpus verdadero de un partido, y lo que es la militancia. La militancia siempre es más radical. Por eso salió Sánchez, o por eso salió en su día el último candidato socialista francés, que era mucho más radical que eran los votantes. ¿Qué ocurre? Que los votantes se alejan finalmente del partido. En este caso, a mí me parece que los votantes van a respaldar la decisión de Puigdemont de dejar de apoyar a Sánchez, pero eso no se va a traducir en nada. Es decir, va a seguir Sánchez en el poder y no va a haber absolutamente ningún cambio. De hecho, en realidad Puigdemont y Junts llevan bastantes meses no apoyando a Sánchez, no es nada novedoso, y sin embargo Sánchez, que ya no es ni el Partido Socialista, porque creo que eso hay que empezarlo a decir claro, ni es el Partido Socialista, ni es la izquierda, ni es nada. Es la primera vez que la democracia española tiene una amenaza real en una persona que no cree en la democracia y que no cree en la esencia de la democracia, que es la alternancia. Y termino por no alargarme mucho más, pero creo que es muy importante esta idea, a mí me parece fundamental en el momento que vive España. Hoy no tenemos a un partido gobernando, tenemos a un señor que ha utilizado los recursos de la democracia para ejercer de autócrata, pero que si de verdad tuviese credo democrático, fe democrática, estaría convocando elecciones. María, Ramón. Pues yo creo que sí hay una cosa que cambia sustancialmente. Lo que pasa es que, claro, como la verdad es irrelevante para este gobierno, pues mentirá al respecto. Pero no puede seguir diciéndonos que tiene la mayoría y que presenta iniciativas para sacarlas adelante, porque si lo que ha dicho Carles Puigdemont se parece algo a la verdad, cuando estamos hablando de hacer unos cambios en los procedimientos legales de acusación, yo eso no sé qué tiene que ver con Cataluña, nada que yo sepa, eso tiene que ver con todo el Estado. Cuando estamos hablando de los presupuestos, ya ha dicho él que no los van a apoyar. La inmensa mayoría de las leyes no tiene ningún sentido presentarlas porque no tiene dónde buscar una mayoría para sacar esto adelante. Aquí estamos en un territorio nuevo donde no puedes reivindicar que hay una mayoría, que fue la mayoría de investidura, que puede seguir convocando, porque aquí parece que, sobre todo si es por una amplísima mayoría del cuerpo de los militantes de Junts, ha sido por unanimidad de la directiva reunida ayer. Es muy difícil ponerte a negociar ahora cosas de segundo nivel o cosas que le puedan parecer muy importantes al gobierno, pero que no parece que les importen tanto a los catalanes. A Sánchez creo que le importa más bien poco la decisión de Junts, ya no solo por un tema aritmético o de facto, había una desconexión evidente en la mayoría de las últimas iniciativas legislativas entre Junts y el Partido Socialista, muchas ya habían fracasado en sede parlamentaria, estábamos viendo cómo cada vez que se presentaba una propuesta, un proyecto de ley, Junts se abstenía o votaba en contra, como castigo a Sánchez, que está dispuesto, y lo dijo abiertamente, a gobernar sin el Parlamento, y también como mensaje
y ahí sí coincido con Bieito, cosmético para su electorado, porque Puigdemont tiene un problema y empieza a ser un lastre para su propio partido. Está como prófugo en el extranjero, no tienen una relevancia política notable, ni tampoco el dinero que viene colateralmente con ella en el gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana, donde están PSC y Esquerra repartiéndose todo el pescado, y además le presiona una nueva realidad emergente en Alianza Catalana. Silvia Orriols está siendo el catalizador que yo creo que ha dinamitado el partido de Puigdemont contra sí mismo. Era impepinable que Puigdemont diese un paso al frente, que se desmarcase de ese lastre de apoyar a Sánchez y de quedar desdibujado en las políticas que han abandonado a los problemas reales de los ciudadanos. Silvia Orriols, con toda la distancia que yo tengo con las defensas que hace o con los posicionamientos políticos que defiende, ha sido capaz de capitalizar un sentimiento como alcaldesa, además, de una de las poblaciones catalanas más afectadas por el tema, por ejemplo, de la inmigración ilegal, y está siendo capaz de situar a su formación, muy personalista también, a 2 puntos, según las últimas encuestas, de hacer el sorpaso a Junts, con lo cual yo creo que ahí hay más un ejercicio de egoísmo propio y de buscar el salvar al soldado Puigdemont dentro de Junts que castigar a Sánchez, con el que no han tenido problema en pactar, ni tendrían problema en hacerlo si no les penalizasen. Hablabas antes de elecciones, las que tenemos confirmadas son las de Extremadura el 21 de diciembre. Aragón dice que es su última opción, pero me imagino que también sería la última opción para María Guardiola, y las ha convocado. Aragón no sabemos qué hará. Bueno, Aragón no sé, yo ciñéndome a Extremadura y el caso también de Castilla y León, es un ejercicio de coherencia. Vox les retira el apoyo, no se puede sacar los presupuestos para adelante, y entonces inevitablemente yo creo que lo que va a hacer tanto Guardiola en Extremadura como Mañueco en Castilla y León es hacer lo que tiene que hacer Sánchez. No puedo sacar los presupuestos, convoco elecciones. Que sea la sociedad la que diga, oiga, pues tiene usted nuestro apoyo, y en algunos casos, si castigarían o no a Vox por su extraña y errático comportamiento con los gobiernos de coalición en las distintas comunidades, o al contrario, Vox va a crecer, curiosamente sin hacer nada, y el Partido Popular ya veremos qué resultado saca. Lo que sí apunta tanto en el caso de Extremadura como el de Castilla-León es que el PSOE parece que vaya a tener un gran resultado. Es decir, lo que hay aquí clarísimamente en España es un vuelco a la derecha, un vuelco general. Otra cosa es cómo se va a repartir ese vuelco a la derecha, pero que hay un vuelco a la derecha seguro. En Extremadura el candidato va a ser Gallardo, que es el primer caso en la historia de la política democrática española que un tribunal le dice a un político: ha cometido usted un aforamiento por fraude de ley, en una sentencia, es la primera vez. Y en caso de Extremadura y en Castilla-León, pues ya el pobre Tudanca pudo comprobar en sus propias carnes cuál es el estilo de ese señor llamado Sánchez, que vuelvo a decirlo, y creo que es una idea que deberíamos dejar clara: no es el líder del PSOE, no es el líder de un partido de la izquierda, no es el líder de ninguna idea que pueda llevar consigo una idea de transformación, de renovación, de progreso. Es un autócrata que se está aprovechando de los recursos de la democracia para mantenerse ahí. No cree en nada, pero cuando digo que no cree en nada, es en nada. Es decir, solo cree en mantenerse ahí. Y el día que eso cale en la sociedad española, habremos dado un gran paso adelante. Igual cree en Álvaro García Ortiz, no lo sé. Yo querría decir 2 cosas de la convocatoria de Extremadura. Uno, que Vox aquí se ha metido en una situación muy complicada. Supongamos que el resultado se parece algo a lo que dicen las encuestas, que sitúan en primer lugar al PP con un pequeño avance, en segundo lugar al PSOE con un notable retroceso y en tercer lugar a Vox. Entonces, después de eso, cuando haya que hacer presupuestos, ¿qué va a hacer Vox? ¿Tampoco apoyarlos y tirarlos para que entre en una especie de situación francesa en la que no hay forma de gobernar?
me imagino que antes o después tendrá que pactar con el partido mayoritario. Y para eso hemos hecho este recorrido. No entiendo muy bien cuál es el objetivo o qué están buscando. Y segundo, no nos olvidemos de que en estas elecciones hay un factor que va a ser decisivo y del que se habla muy poco. Almaraz. La central nuclear de Almaraz. Eso es un disparate que ha generado el Partido Socialista desde el Gobierno de la Nación. Está la población sublevada intentando conseguir que se prorrogue. Hay una buena voluntad por parte de las eléctricas que tienen participación allí y el Gobierno tiene que desdecirse. Vamos, como encima lleguen al 21 de diciembre con el cierre de Almaraz activado y en marcha, no sale ni Gallardo. Hay un dato muy interesante, es una pincelada antes de que hable María, pero en Cataluña sí se dejan las nucleares. Claro, sí. Es decir, una vez más vemos algo que era impensable en la izquierda europea, que es distinguir a unos ciudadanos de primera categoría y los de segunda. Los extremeños son de segunda categoría y los catalanes son de primera, para el Pedro Sánchez. Para la izquierda de Pedro Sánchez es así. En Cataluña se quedan abiertas las nucleares y en Extremadura las cerramos. Es curioso porque en Extremadura se presenta como candidato de la oposición a María Guardiola para hacerle frente a una persona que, como bien comentábamos, no solo se le ha revocado, anulado un aforamiento exprés en fraude de ley. 4 diputados dimitieron para conseguir llegar ante el Tribunal Superior de Justicia. Hacía tiempo que no había tanta división. Una cosa bastante evidente, además, bastante evidente, y con ello arrastrar, no olvidemos, al hermano del presidente del Gobierno, a ese aforamiento ficticio o colateral que le proporcionaría que la causa pasase a manos del Tribunal Superior extremeño y no se quedase en manos de la instrucción de primera instancia, por decirlo de alguna manera. Dicho esto, además ha sido proclamado candidato sin primarias, es decir, por aclamación de quien decide las listas electorales. Creo que es evidente que es un pago también a los favores debidos y evidentemente este señor está imputado en una causa penal, no lo olvidemos, por haber tratado de proporcionar presuntamente un puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno a dedo, creado a medida y sin pasar ni los más mínimos controles o pruebas que hubiera tenido que superar cualquier otro candidato. Es un ejercicio de nepotismo muy interesante. Y a continuación, el escenario que puede quedar. Creo que hay un cambio sutil y sustancial si efectivamente se cumplen las previsiones y el Partido Popular gana las elecciones en Extremadura, porque el escenario del que partía en los anteriores comicios era la segunda fuerza y por lo tanto la segunda y la tercera, que eran Vox y el Partido Popular, pues se unían para gobernar. En definitiva, el ejercicio democrático que el Gobierno central lleva programando y proclamando desde que llegó en esta segunda legislatura, que no gana las elecciones quien las gana con mayoría de votos, sino quien consigue formar o conformar una mayoría para gobernar. Pero si la posición ahora es que el PP sí gana las elecciones y lo hace mejorando sensiblemente y el PSOE se desploma, como parece que va a ocurrir, y el partido que es decisivo o bisagra en este caso es Vox, creo que la posición no es la misma de los comicios anteriores, sino que ahora Vox tiene una posición de apoyo mucho más evidente porque la victoria del Partido Popular sí definiría ese punto de partida, esas negociaciones, esos acuerdos para seguir manteniendo el poder en Extremadura. No sé si queréis añadir algo más respecto a Extremadura, si no, abro 2 focos de previa, ¿no? Porque este miércoles por la tarde es lo que han llamado el homenaje de Estado a las víctimas de la Dana en Valencia y el jueves tenemos al presidente del Gobierno en el Senado. Por orden, en Valencia, ¿qué esperáis de mañana? Donde también va a estar el presidente del Gobierno, donde la parte de las víctimas han pedido que no esté Mazón, bueno, en fin, esta polémica que surge con cualquier tipo de acto. Bueno, a mí me parece que lo de la Dana está siendo instrumentalizado de una forma obscena y absolutamente repugnante por la izquierda. La izquierda en España, lamentablemente, no entrará en una normalidad democrática hasta que no deje de hacer uso del dolor de la ciudadanía, como lo hizo en el 11M, como lo hizo en el Prestige, como lo hizo en tantas otras ocasiones y ahora nuevamente con la Dana.
tanta responsabilidad tiene el señor Sánchez como Mazón, tanta o más. Es decir, pretender que Sánchez y el Gobierno central no tienen responsabilidad en todo lo que ocurrió en La Dana es insultar la inteligencia de la ciudadanía. En cuanto al y no entiendo tampoco muy bien esta obsesión porque tenga que dimitir Mazón. Es decir, a lo mejor tiene que dimitir Mazón, pero solo si dimite Sánchez. Solo en el caso de que dimita Sánchez tiene sentido que dimita Mazón. Como Sánchez no dimite, yo no le daría nunca esa baza a ganar a la izquierda. Pero finalmente, en el caso del funeral, a mí me parece lamentable lo que va a ocurrir. Y es que los reyes no van a poder saludar al público y sobre todo a las familiares de las víctimas, porque el galgo de Paiporta, también conocido como Pedro Sánchez, teme ser repudiado por parte de la gente. Y entonces estamos inhabilitando a una institución tan notable de nuestro Estado y de nuestra democracia como es la corona para salvar al señor Sánchez. Y eso me parece lamentable de todo punto. Respecto al funeral, que no sé por qué se le llama funeral, al acto cívico. Homenaje de Estado, le han llamado, el gobierno le ha llamado homenaje de Estado, si no me equivoco. Estos homenajes de Estado que organiza Bolaños tienen todas unas características masónicas muy marcadas. A lo mejor mañana se puede aprovechar, como ayer Ángel Víctor Torres reinauguró un templo masónico con gran despliegue en Tenerife, puede oficiar él. A mí me parece una vergüenza para las víctimas. O sea, creo que hay que estar para las víctimas y apuesto a que la inmensa mayoría de esas víctimas estaban bautizados como católicos. Pero va de retro la Iglesia de ninguna manera. Espero decencia, porque las protagonistas son las víctimas y sus familias. Bastante han tenido con lo que han tenido, bastante llevan aguantando este año con esas pugnas políticas y con ese intento de la izquierda por capitalizar el dolor de una gente que estuvo abandonada a su suerte 72 horas después de la tragedia porque había que pedir ayuda, no se le podía enviar de manera inmediata y solidaria, y además porque hay 34.000 familias que todavía no han recibido un céntimo del Gobierno central de las ayudas prometidas y comprometidas por Pedro Sánchez, como en tantas otras catástrofes, por otra parte, como en el volcán de La Palma y como con tantos otros antecedentes. Entonces espero decencia. Espero que al menos tengan la dignidad que no han demostrado hasta ahora y que sean lo más discretos posibles, porque esto no va de ellos, sino que va de la gente que lo ha perdido todo. Y terminamos, no terminamos con el titular, sino que porque hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a terminar hablando de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué esperáis del Partido Popular también? Y si creéis que servirá de algo. Bueno, debería servir. En una democracia, que el presidente del Gobierno se someta a una comisión parlamentaria no es nada novedoso, no es nada extraordinario y debería servir para aclarar las cosas. Pero conociendo al personaje, conociendo a Sánchez, va a ser una bronca. Él es un bronca, tiene su naturaleza personal, es un hombre bronco y muy, en fin, muy tensionado permanentemente, y yo no espero nada más que descalificaciones e insultos, que es lo que suele hacer. Yo espero que el presidente de la comisión ante la que comparece ejerza un papel efectivo de presidente, que no tenga nada que ver con lo que vemos en las Cortes en el control al gobierno de los miércoles, porque allí hay una presidencia que lo único que hace es que él haga lo que le dé la gana y que le permite no contestar nunca las preguntas que le hacen. Yo espero que el presidente, cada vez que se va por rositas y no responde a nada de lo que le han preguntado, diga no, que le han preguntado otra cosa. Ese es el papel del presidente. Y si eso ocurre, puede demoler la imagen de Pedro Sánchez mañana. Me encantará ver al presidente del Gobierno en una de las cámaras parlamentarias que tanto rehuye, porque le suelen dar bastante urticaria las comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado. Así que eso ya en sí mismo es una buena noticia. Creo que se encontrarán con un muro. Sánchez tiene obligación de decir verdad en esa comisión parlamentaria de investigación. Si no lo hace, pues a lo mejor, quién sabe, en un futuro y eventual escenario judicial podría añadir un delito más. Pues muchas gracias, María, gracias, Ramón, gracias, Vieito, y muchas gracias a ustedes. Hace unos meses estábamos pendientes de la Feria del Libro porque iba a salir el libro de Leire Díez. No ha salido todavía,
Así que yo he vuelto y la situación sigue igual. No sé si para Navidades que lo podamos pedir todos. Muchas gracias. Les esperamos aquí en el debate, que se lo contaremos como siempre. Todo igual de bien que se lo estamos contando hasta ahora. Gracias.